aspecto divulgador, de dar a conocer lo que se hace en Elda, zapato femenino de calidad. Nuestro invitado de esta tarde ha vivido a lo largo de una vida la relación directa y estrecha con el sector. Una vida, unas memorias que ahora, en una posición más tranquila, dentro de este tiempo donde uno puede hacer lo que le apetezca, como y cuando le plazca, recoge en un libro donde pone en valor su tan querido Museo del Calzado. Allí, donde tantas experiencias pudo tener y donde tantas anécdotas nos puede contar. Vivencias que ha querido recoger en un libro que casi digamos que está recién salidito del horno y que va a presentar en unas semanas precisamente en las instalaciones por las que se recogen cada línea, las que se recorren cada línea de este libro. El Museo del Calzado, hoy en La Ventana, y lo vamos a hacer con José María Amat. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo en la que ha sido también tu casa, José María, Radio Claro, Elda. he venido muchas veces aquí, además lo he pasado muy bien, he contado muchas historias y me encanta volver. Bueno, el Museo del Calzado, Orígenes y Consolidación, 1986-2005. José María, ¿por qué un libro donde se recogen tantas experiencias sobre esa relación tan directa que he tenido con el museo? Bueno, la verdad es que yo no pensé jamás escribir una cosa así, ¿no? Y más con la historia pasada, que no es tanta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno se va haciendo mayor y piensa que, pues eso, que quizás hay muchas cosas que yo quisiera contar y transmitir a los demás, más como que por cuestiones personales, quizás por la deuda que tengo de gratitud a tantísimas personas que han colaborado con el Museo del Calzado. Y han habido tantas anécdotas y tantas vivencias que debo manifestar de alguna forma para que la gente sepa pues de dónde han venido las ayudas, quiénes han sido los que han colaborado, cómo se ha hecho el museo, que realmente, pues en fin, esto hay que decirlo desde el principio, ha sido una labor colectiva, no ha sido, yo he sido simplemente el ejecutor, pero el ejecutor de un montón de gente que me ha ido arropando. Esto no se puede hacer por una persona sola. Y esto pues es lo que he querido transmitir a lo largo. ¿Y por qué 1986-2005? Bueno, pues porque 1986, que no había museo ni había nada, pues es la fecha en que se empezó a pensar un poco en que había que hacer un museo, como otros lo pensaron anteriormente, evidentemente. Pero esto fraguó al final. Y 2005, porque fue la época en que yo me jubilé y me marché, y aunque el museo ha seguido cosechando éxitos y ha seguido haciendo actividades, y vamos, y sigue su camino ascendente, pero ya son otras personas, otros gestores, y evidentemente yo ya no estoy allí y no sé los contactos que han habido ni las cosas que se han hecho, como natural. José María, para muchos eldenses, desafortunadamente, el Museo del Calzado sigue siendo desconocido. ¿Esto le preocupa? Pues me ha preocupado siempre, porque precisamente me hace una pregunta que es lo que yo siempre he comentado, ¿no? Quizás le damos menos valor a las cosas que tenemos en casa que las cosas que vemos fuera, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, mira, ahora estoy en otra historia, ahora estoy en un tema de bolsos, ¿no? Es un museo virtual. Estuve en Ámsterdam bueno, voy muy frecuentemente porque allí tenemos una hija bueno, en uno de los viajes que hice, pues visité un museo pequeñito, muy pequeñito, no nada comparable con nuestro Museo del Calzado. Aquel es de otra cosa, es de bolsos, concretamente. Bueno, pues yo fui un día a las 4:30 o a las 5 de la tarde, el museo lo cerraban me parece que a las 8 y ya no pude entrar. Me dijeron que tenía que volver al día siguiente porque esa tarde ya no admitían. Es decir, había cantidad, también es cierto que era Ámsterdam, no era un pueblo, ¿no? Pero con esto quiero decir que es un atractivo que pone en valor a la ciudad de Elda y que realmente es algo que nosotros hemos creado casi sin pensarlo, pero que hoy en día pues debiera ser un sitio, un peregrinaje de todo aquel amante de calzado, como es natural. Bueno, pues hay mucha gente en este pueblo, pero muchísima, más de lo que podríamos pensar, que no han visitado el museo y sin embargo presumen de ser eldenses y de querer a Elda y al zapato y al museo, y que me parece muy bien, pero no lo han visitado. ¿Por qué? Pues por dejadez, porque lo han dejado para otro día, por lo que sea. Y esto pues es así. Qué pena que algo que tenemos tan a mano, ¿no? No vamos a introducirnos en Sí, ello pero y esto es saber qué lógico, tenemos. hasta cierto punto esto es lógico también, ¿eh? Yo ahora mismo pues estoy pasando temporadas en Alicante y me pasa lo mismo, pues hay dos o tres museos en Alicante que no he visitado y están allí al alcance de la mano y nomás no voy. Por cierto, Elda, París y Londres es uno de bueno, pues esos apartados que recoge en ese libro. Estuvo en auge esos términos, ¿no? Esas tres capitales, por decirlo de alguna manera, cómo se convirtió también Elda en su momento. ¿Hemos perdido esa época dorada? ¿El nombre Elda, París y Londres ha quedado un poquito atrás, José María? Bueno, yo
yo creo que no, ¿eh? Sinceramente lo digo. O sea, no es la Elda de la frase. También es cierto que esta frase la aplican muchas ciudades y pueblos, no solamente somos nosotros, Ajá. pero nosotros tenemos una connotación que los otros supongo que tendrán, pero que nosotros la tenemos muy clara. Y es que ¿por qué Elda, París y Londres? Pues muy sencillo. En el año 1899, 1900, vamos, empezaron a salir nuestros fabricantes de la época, estamos hablando del siglo XIX, Mm. empezaron a salir nuestros fabricantes a ferias internacionales. Bueno, pues una de las ferias que se celebró en el año 1902, dos ferias se celebraron ese año internacionales, una fue en Londres y otra en París. Y precisamente un fabricante de Elda, que fue, vamos, un hombre que tenía una gran fábrica, donde trabajaban 500 y pico personas, donde se hacían pues 600 o 700 pares diarios de todas las clases, pues este hombre, que era Romero Utríllez, consiguió 2 medallas en ese mismo año en Londres y en París. Claro, esa frase, pues yo no sé si viene anterior o no, pero verdaderamente le encaja perfectamente. Elda, París y Londres. Es decir, Elda porque hicimos los zapatos, París porque conseguimos la medalla de oro y Londres porque la conseguimos también de nuevo otra medalla de oro. ¿Qué se ha perdido de aquello? Pues yo creo que no se ha perdido nada, hemos ganado. Nosotros en estos momentos no hacemos la cantidad de zapatos, mejor dicho, no tenemos la cantidad de fábricas que teníamos en los años 80 ni 90, que habían multitud de fábricas, fabriquitas pequeñas, tal. Hoy tenemos menos fábricas, esas fábricas tienen marca, cosa que entonces no tenían. Pero nosotros hemos sabido conservar unas señas de identidad que muy pocos pueblos pueden presumir de ello. Y hay pueblos y ciudades, como por ejemplo Elche, y no quiero con esto decir nada, donde nos multiplican por 1000 la cantidad de producción de zapatos y cualquiera que habla de zapatos por ahí siempre piensa en las producciones astronómicas de Elche. Bueno, pues nosotros hemos sabido mantener el prestigio y la calidad de un zapato bien hecho de mujer, que esto no es nada fácil, esto no es cuestión de un día ni de dos, esto es cuestión de toda una vida. Nuestras preparadoras, nuestros cortadores, nuestros zapateros, nuestros empresarios han sabido dar y dignificar ese zapato de tal forma que hoy el zapato eldense es un zapato que se aprecia y se prestigia en todo el mundo. Y esto pues hay que ponerlo en valor y hay que saberlo apreciar. Vamos a hablar un poco del Museo del Calzado. ¿Cómo recuerda sus inicios? ¿Cómo fue aquellos momentos en los de recopilar, ¿no?, los utensilios que se iban a exponer al público? Pues eso fue, como ya digo en el libro, pues casi como un juego. Nosotros nos pusimos un poco a recoger cosas de aquella emblemática fábrica que fue la que nos dio el primer empujón, que fue la fábrica de calzados Lubi de Petrel, donde aquello era en sí mismo un museo. Y aquello pues empezamos con mis alumnos, yo era profesor en aquella época de tecnología del calzado, y con mis alumnos pues íbamos los fines de semana, íbamos los sábados, íbamos a lo mejor tal, a recoger allí pues todo la cantidad tan enorme, tan ingente de cosas que habían todas revueltas. Yo recuerdo que en determinadas partes de la fábrica los papeles, los zapatos, las hormas, nos llegaban hasta por las rodillas, ¿no?, de la cantidad tan enorme que había. Claro, el ir buscando todo aquello entre tanta cosa, pues de pronto aparecía un precioso libro, un libro que medía 1 metro y pico de alto, eran libros de contabilidad de los años 20 que se llevaban en carretilla a los juzgados para que fuesen juzgados, para que fuesen sellados. Aquello eran joyas. Pero es que esta sensación yo después la he venido experimentando permanentemente, es más, la sigo experimentando ahora, con otras cosas que no son el calzado, pero la sigo experimentando. Eso de ir a un anticuario, entrar en el anticuario, ir mirando, no veo nada, me voy, entro en otro, vuelvo a mirar, no pregunto, simplemente miro, veo las cosas que por allí, y de pronto encuentro un zapato maravilloso que puede ser del siglo XVIII, del siglo XIX, pero es un zapato precioso. Y instintivamente miro a mi alrededor para ver si alguien me está viendo, no sea que alguien me lo quite antes de que yo pueda. Esta sensación es maravillosa. Esto, el que es un coleccionista y sabe de estas cosas, sabe lo bien que se pasa. Por eso digo que yo lo he pasado magníficamente creando este museo. Bueno, ¿cuándo se vio la necesidad ya de instaurarlo en otras instalaciones, ¿no?, para darle un mayor auge, si cabe, a esta iniciativa? Sí, aquello hay que decir que bueno, fue un éxito y un mérito de muchas personas, sobre todo del profesorado del Instituto de la Torreta, el poderlo hacer allí. Aquello nació como un museo escolar, la gente venía allí en autobuses y teníamos, bueno, estábamos satisfechísimos con aquellas instalaciones que eran pequeñitas, pero eran unas instalaciones pues que de ir por casa, pero que lo teníamos pues casi todo, no la cantidad tan enorme que tenemos aquí, pero casi todo. Y aquello era estupendo. Un buen día apareció por allí un arquitecto de la Generalitat, porque claro, nosotros lo que éramos era permanentemente hacíamos escritos, la prensa, los medios de comunicación, vosotros, estabais siempre en el aire, estaban siempre comentando, porque claro, las cosas llegan a donde tienen que llegar. Y entonces un día vino el arquitecto de la Generalitat diciendo que había que hacer un edificio
para ese museo y hacer un museo de verdad. Esto también coincidió un poco con la pérdida de nuestras ferias. Hay que tener en cuenta que cuando Elda perdió sus ferias de calzado, pues en Elda fue todo un clamor pidiendo compensaciones. Había que compensar a la ciudad. Compensaciones que, bajo mi punto de vista, no vinieron, porque la poca compensación que se dio fue el edificio que tenemos aquí enfrente. Y ese edificio, pues la verdad es que no resuelve la pérdida tan inmensa que supuso el que las ferias se marchasen. Pero bueno, esto coincidió en el tiempo y claro, la Generalitat de la época pues tenía una deuda pendiente con la ciudad, tenía que hacer algo. Y bueno, ese algo fue los 500 millones de pesetas, entonces eran pesetas, que se pusieron encima de la mesa para poder hacer el edificio que hoy tenemos ahí. Bueno, pues eso, se hizo ese edificio y después la segunda gran alegría que se nos dio fue una invitación que se cursó a la familia real, a la Casa Real, perdón, y la Casa Real pues contestó diciendo que venía a inaugurar ese museo. Esto para nosotros fue un espaldarazo definitivo, porque claro, la familia real no suele ir a inaugurar cualquier tipo de museo. Me parece muy bien que vaya a ver el Thyssen o el Museo del Prado o tal, pero un museo de pueblo pues normalmente cuesta más, ¿no? Encontrar a que la familia... Y bueno, y en este caso... Fue pues, doña Elena, ¿no? La infanta Elena en sí, aquel bueno, momento. en principio teníamos la convicción de que era la propia reina, doña Sofía, la que iba a venir, porque ella comunicó varias veces, a través de, no sé, en algunos aspectos, comunicó y con las personas en las que nos estábamos relacionando telefónicamente de la Casa Real, pues era una mujer amante del calzado. Teníamos su secretaria, que Valdés, que estaba aquí al lado en SAS, es oriunda de SAS, y con la cual teníamos un trato. Además ella fue la interlocutora válida para nosotros y hablábamos con ella y tal, y nos decía que la propia reina tenía mucho interés en venir a verlo. Bueno, al final se truncó el tema por otras cuestiones y bueno, vino la infanta, porque el hecho es que vino la Casa Real, que viene a ser lo mismo. No imagino en este caso que no ha sido todo un camino de rosas, ¿no? Por el camino se han encontrado muchos obstáculos. Bueno, mira, hay una cosa clara. El libro que se va a presentar es un libro en positivo, totalmente en positivo. Ahí no hay absolutamente una línea en contra de nada ni de nadie. Todo es cuestiones, pues eso como digo, positivas. ¿Camino de rosas? Pues la verdad es que no. Ha habido, claro que ha habido como pasa en toda la vida. No hay nada que haga nada, no hay nadie que haga nada que no tenga dificultades. Yo he tenido dificultades, he tenido enfrentamientos, he tenido detractores, muchísimos detractores, he tenido gente que he tenido que prescindir de ellos, otros que me han inculpado de haber hecho cosas que no debían haber hecho, vamos, cosas lícitas normalmente, ¿Sí? pero cosas relacionadas con el museo, ¿no? De haber puesto esto en vez de poner lo otro, de tal. Pero yo he tratado de olvidar Las cosas y seguir malas mi siempre línea. se tienen que dejar a un lado, Y eso al es final, cierto. y precisamente por poner ese empeño en olvidar, al final, sinceramente, me he olvidado. Ahora mismo me preguntas, oye, dime algo concreto, y te digo, no, nada, no hay nada concreto que pueda ser negativo. Lo que Todo seguro ha que sido no ha positivo. olvidado es la relación que había entre el Museo del Calzado y Luis García Berlanga. Bueno, Luis fue un milagro para nosotros, un milagro entre comillas, ¿no? Luis fue un hombre que, como sabemos, era un hombre que amaba el zapato por cuestiones de otro tipo, era fetichista, como todos saben, y este hombre, pues el zapato era su ideal, su ilusión. De hecho, cuando yo ya empecé a conocerlo más y fui a su casa varias veces y hablé con su esposa y vi su despacho y vi sus cosas, pues vi que realmente el hombre en su casa tenía un montón de cosas relacionadas con el calzado que las tendrán todavía, porque ojalá un día pudiesen venir a nuestro museo, las tendrán ahí. Esto fue una casualidad. Este hombre nos contestó a una carta indiscriminada en la que se le pedían los zapatos para la colección de zapatos con historia, Sí. y este hombre pues no solamente no nos mandó, nos mandó los zapatos, sino que se puso en contacto con nosotros telefónicamente, quería hablar con nosotros, quería ver el museo que todavía no habíamos inaugurado, y entonces pues fui a Madrid, y para ese viaje, que ya previamente habíamos hablado de hacer algo pues, sobre una persona bien calzada o mejor calzada en España, pues como yo pensaba que todo esto iba a suponer un desembolso económico que el museo no tenía, pues entonces lo hice partícipe a mi amigo y pariente, Joaquín Planelles, que me acompañó a Madrid en ese primer viaje. Y allí pues establecimos ya las bases de una relación que ha sido, pues al final ha sido una relación familiar. Él me tenía a mí pues como un hijo mayor y yo a él pues casi como un padre, ¿no? Nos llamábamos, pues hay veces que nos llamamos hasta 4 veces al día. No había semanas que no nos llamásemos hasta 3 o 4 veces.
y era constante y permanentemente. De hecho, yo fui a despedirme de él cuando ya en los últimos días de su vida entré en la habitación, no sé si me reconoció, porque ya estaba en una situación muy mala, pero no sé, le di un abrazo, le di 2 besos y le di las gracias. Le dije, Luis, te vas con el agradecimiento de todo el pueblo de Elda, de toda una ciudad y por supuesto con mi corazón. Eso se lo dije allí, en su lecho de muerte, y de hecho al día siguiente falleció. Precisamente vamos a hablar ahora un poquito de ese galardón de la mejor calzada. ¿Se ha desvirtuado, José María? Para no ir desvelando mucho, ¿no?, del libro, me gustaría hablar de pasado y presente. ¿Se ha desvirtuado este certamen o mantiene ese objetivo de poner en valor a través de los pies de una celebrity, de una famosa, el calzado eltense? Sí, no, yo en este aspecto tengo que decir que lo que dice el libro y hasta donde el libro llega, que es hasta el año 2005, Uh todo ha sido normal y se han buscado las personas que se entendió el jurado, porque el jurado es libre y -huh. podía haber utilizado otro camino y tal. Después, lo que se ha hecho no es el libro. Lo que pregunta que tú me estás haciendo si se ha desvirtuado. Después han habido cosas que yo no habría hecho, que yo no habría tolerado como director del museo, pero mi voz no hubiese sido más que una. Hay un jurado del cual yo en este momento no pertenezco, hay otras personas que pertenecen a él, yo no pertenezco, de lo cual me arrepiento y lo siento, porque me gustaría pertenecer, porque si hubiese pertenecido probablemente cosas de las que se han hecho no se habrían hecho. Si te conocemos por algo es por ser una persona muy clara y de ideas claras. ¿Dónde? Quiero decir, a la hora de exponer tu opinión, no te callas, No, no, sino no, que no, es una bueno, persona muy es que no me clara, puedo callar, transparente. es que no me puedo callar. Es que el museo no es una cosa de flor de un día. Es que el museo no es una cosa de un patronato determinado. Es que los patronatos pasan, las personas pasamos y el museo tiene que permanecer, el museo es del pueblo de Elda. Y lo que hagamos mal o no hagamos bien, ya no digo mal, lo que no hagamos bien, que no quiere decir que lo hagamos mal, Sí. sino que lo podemos hacer regular, lo que no hagamos bien, pues esas cosas van a repercutir en la institución. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer cualquier cosa, tanto en la mejor calzada, como en los premios periodísticos, como en las exposiciones, como en lo que sea, porque las cosas repercuten. Y claro, esto, pues sinceramente, han habido cosas en las cuales yo en absoluto he estado de acuerdo, pero mi opinión no valía, porque yo soy, en este caso, un patrono más, que lo he expresado, pero nada más que un patrono, y además, como no tengo voto en la elección de la mejor calzada, pues en los foros donde se tenía que debatir este tema no podía hablar. Y director honorífico del Museo del Calzado. Director honorífico, digo, del Museo del Sí, Calzado. bueno, esto es un agradecimiento que yo tengo que tener a los patronos del momento y es algo que a mí me llena de orgullo, porque realmente cuando me fui como vine, ¿no? Vamos, yo me hubiese querido, a mí me hubiese gustado quedarme toda la vida, o sea, ¿Por qué puso sinceramente. fin a esa etapa? No, sencillamente porque el museo es mucho más que José María Amat y es mucho más que los demás. El museo no es ni el presidente o la presidenta del patronato, ni los vocales. El museo es mucho más que todo esto. No podemos quedarnos en un puesto cuando yo ya había cumplido 70 años y me parecía una edad más que suficiente para poder decir, señores, vamos a buscar una persona joven y que esa persona sea la que continúe llevando el museo. Lo que no podemos es eternizarnos en una cosa cuando realmente yo me quedé en el patronato. Podía y de hecho he seguido aportando ideas en lo que he podido, pero había que buscar gente joven que tuviese más ganas de hacer cosas nuevas, las que habían y otras. Y eso es lo que hice, sintiéndolo mucho, vuelvo a repetir, porque a mí me hubiese gustado quedarme muchísimo tiempo más. Pero precisamente el poderme quedar más tiempo a lo mejor hubiese puesto en peligro a la institución. Y esto era lo que yo no quería hacer. De todos esos momentos que ha vivido, imagino que hay muchos que guarda con especial cariño. Destáqueme uno de ellos. Bueno, ahí no eso entra ya en la cuestión de sentimentalismo y ahí hay veces que me pondría a llorar. Hay tantos momentos, hay tantísimos momentos que no podría resumirlos ni en 2 horas que estuviese hablando aquí. Han habido muchísimos. Yo simplemente te quiero decirte con esto una cosa que lo he dicho ya otras veces, pero en fin, No te cansas. no siento vergüenza el decirlo. Mira, yo en ese museo he reído, he llorado, me he entristecido muchísimo, he permanecido horas y horas y horas yo solo durante la noche, muchas noches, hasta muy elevada, hasta las 4 a las 5 de la mañana entre las cosas. No hablo ya de este museo aquí, sino incluso el que estaba allá arriba en el centro escolar. Parecía que las cosas me hablaban. Todo esto te deja
no sé, te deja unas cicatrices, te deja unas cosas que no se puede transmitir. Yo he cambiado, siempre lo he dicho. Mi forma de ser ha cambiado desde que hice el Museo del Calzado. ¿Por qué? Porque soy mucho más sensible a la gente. He visto los sacrificios, he visto las historias de sacrificios, de luchas, de tal, por el calzado, por su trabajo de la gente, aparadoras, cortadoras, zapateros, que sinceramente estamos en deuda, totalmente en deuda con toda esta gente que ha hecho de Elda lo que es. Tiene todavía ese museo virtual de bolsos, me contaba, ahora desde otra perspectiva diferente. ¿Cómo marcha? Sí, bueno, ahí está. Ahora nos dedicamos, yo cuando termine el Museo del Calzado, pues lógicamente no podía interferir en él, a pesar de que soy vocal del patronato, sí, pero mi vocación de coleccionista pues no ha cesado. Entonces me empezaron, los mismos que ofertaban zapatos, me empezaron a ofertar bolsos. Y encontré un bolso esto estaba dedicado por Manolete en el año 45, 43 me parece que era, con Manolete de Álvaro Domé, que fue una joya, dedicado a un americano. Y bueno, fue mi primera adquisición. A partir de ahí empecé a comprar bolsos, y hoy tengo una colección de bolsos de 600 y pico bolsos que sinceramente no sé qué hacer con ella, porque es una pena que esto, que es una colección, fíjate, es amplísima, no hay en el mundo ninguna, bueno, hay una, perdón, hay una en Holanda, en Ámsterdam hay una muy bonita, un museo muy bonito, pequeñito, encantador, pero no hay nada más. Entonces, exponer esto en alguna parte sería maravilloso, pero claro, exponer, estamos hablando de que el museo tiene sus problemas, tiene sus privaciones, porque económicamente los estamentos y los organismos oficiales han dejado de subvencionar lo que subvencionaban antes, y ahora los museos tienen que valerse por sí mismos. Y esto es muy problemático. Ahora mismo el Museo del Calzado de Elda pues tiene una persona de director y nada más. Y ahí está todo el mundo luchando porque ni hay secretarias, este director hace de director, de secretaria, de administrador. Y claro, esto no puede ser. Hay que, a los museos, y sobre todo en Elda, pero en fin, esto es una cuestión que debatiremos más adelante. Sí. En Elda, nuestro museo, tenemos que arroparlo y tenemos que darle lo que... Porque el museo, Elda no tenía museo, pero ya lo tiene. Y ahora, cuando no tenía museo, tenía otras cosas. Pero si ahora, que es la pregunta que yo hago siempre, quitamos el museo de Elda, ¿qué seña de identidad podemos buscar? Que fabricamos zapatos, claro, que fabricamos buenos zapatos, evidentemente. Pero quizá lo que está comentando José María tiene mucho que ver no solo con el apoyo de subvenciones gubernamentales, sino también con el apoyo de los propios empresarios. Claro, si yo no hablo solamente a los organismos estatales, ni mucho menos, que bastante hacen, y el ayuntamiento, vamos, hay que descubrirse, no este ayuntamiento, y todos los que han habido, hay que descubrirse, los sacrificios que hace por el museo es constante y permanente, y yo estoy enormemente satisfecho con ello, pero no es suficiente, no es suficiente. El Museo del Calzado de Elda, que tendríamos que estar, que creo que estamos todos orgullosos de él, tenía que estar con todo el personal necesario para poder trabajar activamente. Y si eso necesita 4 personas, son 4 personas que... ¿De dónde sacar los fondos? Bueno, pues el ayuntamiento ya pone su parte. Ahora tendrían que ser por los empresarios, las otras instituciones, pero en este momento están las cosas tan mal, hablando económicamente, que la verdad es que cuesta. Pero bueno, es un camino que hay que recorrer, y yo pues tengo que agradecer los esfuerzos que se hacen, que son muchos. Ay, José María, ¿cuántas horas nos pasaríamos escuchándote? No, ya yo he estado aquí muchas veces en este mismo plan y hemos estado, yo tenía esto que estábamos, no sé, estábamos lo menos media hora o 3/4 de hora hablando de temas relacionados con el museo hace ya años, ¿no? Bueno, te invitaremos a que claro, vuelvas de nuevo, porque hay muchas cosas que contar, pero a lo que invitamos a la audiencia es a que acuda a esta presentación, que si no me equivoco tendrá lugar dentro de 2 semanas, el 12 de febrero. Sí, ahora se ha cambiado porque iba a ser ¿El 5? Iba a ser el 5, pero se ha cambiado al 12 por cuestiones fundamentalmente del libro, ¿no? El libro que es que se yo va... decía, recién salido del horno, pero que casi no no es ha que salido. ha salido del horno, pero ha salido un poco tocado, y entonces resulta que ha habido que posponer a última hora, y bueno, esto se presentará el día 12 con todos los honores, y bueno, y allí en el Museo del Calzado pues nos podremos ver, y ahí lo tendrá a su disposición, que por cierto, los beneficios económicos del libro del Museo del Bolso, Sí. Perdón, del Museo del Calzado, pues son íntegramente para el Museo del Calzado, que falta le hace. Por lo tanto, yo invito a toda la audiencia a que colabore a través precisamente de la compra de este libro, que es una forma muy bonita de colaborar con el Museo de su pueblo. José María Amat, las puertas de Radio Elda siempre abiertas. Un placer escucharle de nuevo hablar de su tan querido Museo del Calzado. Muchas gracias.